Tenemos un día más una palabra para compartir de Dios en esta serie que estamos llamando Encuentros con el Resucitado. Hemos compartido bastante sobre la resurrección y sus significados y las resurrecciones que se realizaron en la Biblia. Y ahora vamos a mirar estos encuentros de Jesús después de resucitar y los significados que ellos tuvieron. Tuvimos el primer relato en la vida de esos discípulos de Maús, que así se llaman porque iban camino a Maús. Y hoy vamos a ver el capítulo 21 de Juan, donde vamos a ver la restauración, la restitución, el encuentro de Jesús con Pedro, que es muy interesante, muy importante. Porque Pedro fue un personaje predominante dentro del Evangelio y dentro de los apóstoles, discípulos de los hombres llamados por Dios. Y sin lugar a duda, en la preeminencia de lo que Pedro es, tiene mucho significado las cosas que Dios nos enseñó a través de su propia persona. Por tanto, el encuentro que tuvo Jesús con Pedro después de haber resucitado nos enseña muchas cosas. No vamos a poderlo ver todo completo porque es un episodio muy apasionante. Se relata que la historia de Juan 21, donde se relata la restauración de Pedro, se habla de que es uno de los relatos más bellos en la palabra y donde Juan expresa esa conducta de Dios, ese sentido de Dios, de siempre intentar hacer regresar a los hombres a Él, de la restauración, de la restitución, de volver a poner a los hombres en su mismo nivel. La palabra restaurar es la palabra apocatastasis, que es una palabra muy especial porque significa remendar las redes. Y es lo que realmente Cristo estaba haciendo, remendando una red que había traicionado, una vez que se había dañado. Y este episodio es significativo. Apocatastasis significa restaurar para poner algo en su mismo lugar, darle uso a algo que aparentemente ya no lo tenía. Y ese es el sentido de lo que Dios quiso hacer restaurando la vida de Pedro. Cuando tú miras en la Biblia, ahí pues se menciona 4 listas en el Nuevo Testamento de los discípulos, de los apóstoles. En las 4 listas aparecen todos y siempre aparece Pedro en primer lugar. Y curiosamente siempre aparece Judas en el último lugar, porque revela precisamente lo que significó Pedro en el propósito y lo que significó Judas en el propósito. Pero lo curioso es que ambos traicionaron a Jesús. Muchas veces ponemos nuestro enfoque en la vida de Judas y nos equivocamos, dejando de lado también la experiencia de lo que Pedro hizo. No lo traicionó de la misma forma, pero también lo traicionó. De alguna forma él lo negó y ese mismo elemento de la negación y de la traición tiene mucho significado. Es sorprendente porque vemos a un Pedro que es el líder de la autoridad en la iglesia, que tuvo una poderosa restauración, y vemos a Judas que nunca pudo ni fue restaurado. Ambos vieron al mismo hombre, ambos estuvieron con el mismo Jesús, pero no tuvo ni el mismo significado para ellos, ni lo siguieron de la misma manera. Yo creo que Judas siempre vio a Jesús históricamente, pero no lo vio como Mesías, lo vio como maestro, como rabí. De hecho, cuando lo traiciona, él le dijo rabino, rabí. Cuando ves a Pedro le dices Señor, Adonai. Son palabras que tienen significados muy diferentes porque revelan la manera en que tú ves a esa persona. Judas creo que vio a Jesús siempre como un maestro, pero no lo vio como Señor ni como el Mesías. Pero Pedro siempre vio en él al Mesías. Tú eres el único, tú eres el Cristo, el que tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iré? Las grandes revelaciones de Pedro. Así es que Pedro alcanzó misericordia porque hay una gran diferencia. Es que Pedro vio a Cristo resucitado, mientras que Judas nunca vio al resucitado. Él tiene una experiencia sorprendente porque de alguna forma él no vio a Pedro, a Jesús. Judas no tuvo la capacidad de verlo. Me sorprende porque nunca tuvo, en medio de su situación, no pudo ver resurrección. Judas no vio a Cristo resucitado. No vio la grandeza, no vio el milagro final, no vio el resultado final de toda esta historia. Pero Pedro sí. Y eso es muy diferente. Eso hace diferencia a las restauraciones. Porque cuando nos acercamos a Jesús, viéndolo resucitado, tenemos una garantía de que Dios es restaurador y que cambia nuestro pecado, que restaura nuestras vidas, que cambia nuestros lamentos en baile, que ha producido a través de su muerte un cambio, una resurrección, una nueva naturaleza, un nuevo hombre en nosotros. Pero cuando solamente lo vemos a través del Cristo colgado en la cruz, no vemos nada más. Yo creo que Judas vio a Cristo colgado,
pero Pedro vio a Cristo resucitado y eso es una gran diferencia. El encuentro con Judas estaba lleno de traiciones y lleno de un plan perverso, malo. Toda su historia se centró al fin y al cabo en ser un instrumento de traición y de sufrimiento, pero toda la historia de Pedro no acaba en una traición, en una negación, acaba en una restauración, y eso es muy hermoso, porque no se trata de ver el principio de una vida, sino cómo acaba una vida. Y cuando ves el principio de la vida de Judas y el final que tuvo suicidándose, es doloroso, pero cuando vemos la historia de Pedro y el final de Pedro es maravilloso. Gracias a Dios que Pedro no se quedó ahí en el Cristo histórico, sino fue más allá y pudo ser restaurado por el Cristo resucitado. Tuvo un encuentro con el resucitado. Es sorprendente porque Jesús tuvo un énfasis expresamente. Dice que esta era la tercera vez que veía que se había manifestado a los discípulos y en medio de eso él pensó en restaurar la vida de este hombre llamado Pedro. Jesús sabía el destino que los dos iban a tener, tanto Pedro como Judas lo sabía, y sabía quiénes iban de los dos a aprovechar el perdón. Judas no supo aprovecharlo y Pedro aprovechó el perdón. Jesús sufrió posiblemente por la historia de Judas. Yo creo que sí sufrió, lo amaba, yo creo que tenía muy claro y cuando lo escogió sabía que él era el hombre de la elección para traicionarle. Y sufrió posiblemente, pero algo de los aspectos posiblemente más difíciles de Jesús es que siempre que ves a Judas ves sus aspectos naturales, siempre pensando en el dinero, siempre con la codicia, siempre en ese sentido constante de ser piedra de tropiezo en todas las cosas que hacía. Por tanto, la tristeza de Jesús es ver que no aprovechó, en nada aprovechó el estar con él. Su conciencia era siempre muy natural y no pudo de alguna forma acabar su destino de peor manera. El aspecto de Judas siempre es un aspecto humano, siempre es un aspecto de celo, siempre es un aspecto mirando otras cosas, siempre pensando mal. Y el aspecto de Pedro es que él puede que metiera la pata en muchas ocasiones, pero su corazón era diferente, sus intenciones eran distintas. Pedro fue una vasija rota y él fue como vasija rota al encuentro de su alfarero para que tratase, le hiciese de nuevo. Y él ahí se quebrantó en Juan 21 y quebrantado, llorando, fue readmitido, fue rehabilitado, fue restaurado. Él lloró amargamente la traición, pero después fue a tener un encuentro personal con el alfarero. Qué curioso que cuando miras la vida de Judas, dice que él murió en el campo del alfarero. O sea, no fue a la casa del alfarero, fue al campo del alfarero. Y es curioso porque eso habla de cuántas personas a veces rodean al alfarero, pero nunca van a la casa de su alfarero. Rodean a Cristo, les gusta el mensaje, les gusta lo que Cristo establece, pero no van a la casa del alfarero. La restauración no se hace en los campos del alfarero, la restauración se hace en la casa del alfarero, es el lugar. Tú puedes ser como persona que has pecado, puedes decirte, bueno, yo me puedo acercar a la casa o me puedo quedar en los campos. Yo puedo mirar cuántas personas rodean a Cristo, cuántas personas como Judas tienen una oportunidad de estar con Él, pero no han tenido un trato con el Maestro. En medio de sus situaciones, de su pecado, de su dolor, de sus luchas, de sus situaciones. Yo me imagino qué luchas tuvo Judas hasta entregarlo. Jesús le dijo, lo que tienes que hacer hazlo pronto, porque se dio cuenta de la lucha interior que tenía ese hombre. Qué pelea profunda por dentro. Esa pelea del pecado, esa pelea de la traición, esa pelea de que no quieres pero lo haces, pero quieres pero no puedes, y quieres y luchas. Es una pelea constante. Como dice Pablo, lo que no quiero eso hago. Y entonces esa lucha que Cristo mismo vio, dijo, lo que tienes que hacer hazlo ya, hazlo ya. Y le da, lo reconoce para que se dé cuenta de su propia situación y su propio estado, de esa pelea y esa lucha. Hay muchas personas que reconocen lo malo y que quizás de alguna forma quieren cambiar y quieren que no sea así, pero a veces no tienen un encuentro con el resucitado, no tienen un encuentro con el alfarero, no son vasijas que llegan quebrantadas, se quedan ahí en simplemente el remordimiento de lo que han hecho. Esa es una gran diferencia entre Pedro y Judas. Los dos tuvieron remordimiento de lo que hicieron, pero
no se quedaron ahí. Pedro no se quedó en el remordimiento. Él incluso va a pescar, como dice Juan 21, pesca toda la noche y no encuentra nada, pero está ahí. Él sabe que algo tiene que pasar y Jesús le da una oportunidad para eso. Pero en cambio, en el remordimiento, Judas lo que hace es tomar una decisión perversa. No tiene capacidad de esperarse, de esconderse y decir, bueno, pues vuelvo a Cristo. Miren, Judas pudo haber sido, sin ninguna duda, un instrumento para entregar al Hijo. Dios lo designó para eso. Pero eso no significa que su final fuera ese. Porque él, después de que Cristo muerto y resucitado, él seguramente se hubiera dado cuenta que él estaba resucitado, podía haber acudido a él en vez de suicidarse. Pero él tomó una decisión basada en su remordimiento, pero no en su arrepentimiento. Cuando el pecado produce remordimiento, no hay restauración, pero cuando produce arrepentimiento, produce humillación y hay una oportunidad de restauración. Ambos traicionaron a Jesús en la hora más oscura de la vida de Cristo. Ambos vieron la corrupción de sus propios pecados. Ambos se sintieron, pues eso, como los seres humanos fallamos. El hombre de la lista en el número 1 y el hombre de la lista en el último número. El hombre de la lista. El hombre que después Pedro es designado como ministro, como pastor de la iglesia. El hombre que después con los discípulos ora para sustituir a Judas y sale Matías. El hombre que se dio cuenta de la importancia de lo que la restauración había producido en él. Pero era el hombre que en teoría no tenía que haber fallado, pero falló. O sea, si usted no es el primero como Pedro, y posiblemente usted tampoco es el último como Judas, no pasa nada, no es un problema. Pero tenemos que darnos cuenta que en medio de esos dos hombres, uno por perversidad y otro por grandeza, nos encontramos muchos de nosotros. Donde si un hombre como Pedro fue capaz de fallar, aun teniendo a Cristo a su lado, ¿cuánto no más podemos fallar nosotros? Por eso podemos ver corrupción y podemos ver a Jesús en la hora más oscura, en las situaciones más complicadas, pero tú no puedes de alguna manera quedarte simplemente en eso. Yo no creo en esta hora, de verdad, de corazón, no creo que tú tengas que vivir la experiencia de pensarte que solamente tu vida fracasa y se queda en un remordimiento. Tú puedes ir un poquito más allá. Esa es la esfera de estos encuentros, que encontrarte con el resucitado tiene una transferencia, una transmisión de vida. Resucitar es producir vida, es levantarte de muerte, levantarte de pecado. Desde el primero hasta el último, todos podíamos haber caído. Usted puede ser uno más en el medio de todos sus discípulos, pero todos podemos fallar. Y podemos ver la grandeza de Jesús y llegar a Él hasta la cruz o llegar a Él hasta la resurrección. Esa es la gran diferencia. El remordimiento de Judas fue ver a Cristo en la cruz, pero no tuvo la capacidad de arrepentirse para ver a Cristo en la resurrección. Pedro lo vio en la cruz, pero después lo vio en la resurrección. La clave de Cristo es resucitar personas, no solo morir. Pero es que la clave de hombres como Pedro, que han fallado, es que se encuentran con el Cristo resucitado y no con el Cristo del madero, con el Cristo colgado. El símbolo de la cruz es maravilloso, pero la cruz no es la escala final de todo este proceso. La escala final es Cristo muriendo por los pecados del hombre y resucitando para obtener, para darnos, para mostrarnos, para enseñarnos que el hombre ha venido a tener, a nacer a una nueva vida. Por tanto, la enseñanza de Pedro y Judas, siendo dos hombres que traicionaron en la noche más oscura del Hijo, es que uno tuvo capacidad de ver resurrección porque se asomó más allá de la cruz, pero otro se quedó en la cruz viendo el madero y diciendo: he sido culpable porque yo fui el causante de eso, y se suicidó. No tuvo capacidad de poder administrar su remordimiento, su situación. Regresar, volver, arrepentirse es clave en todo el Evangelio de Jesucristo. El concepto de restaurar es constante en el Evangelio de Jesucristo. Se ve en todo el Antiguo Testamento un concepto de que Dios juzga, pero restaura. Y volverán de Sión cantando, constantemente volverán trayendo sus gavillas llenas. Aunque siembren con lágrimas, volverán. Siempre hay un sentido constante de restauración, de volver, de regresar, de arrepentirse.
Eso se hace más evidente en el mensaje central de Jesucristo, porque Jesucristo nos ofrece un mensaje central de restauración, de perdón, de gracia, de misericordia. Pero en ambos casos se ve al resucitado, pero los resultados y dependen de mí. Si me acerco a la cruz o me asomo más allá de la cruz. Si me mantengo alejado de Cristo o me mantengo cercano a Cristo. ¿Cuál es el sentido? Pedro respondió a la gracia de Dios. Pedro respondió al perdón de Dios. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes que yo te amo. ¿Me amas, Simón, hijo de Jonás? Tú sabes que te amo. Y cuando le está diciendo otra vez, dice, Señor, sabes que te amo. Ya Pedro dice, ¿qué pasa? E inmediatamente se dio cuenta que es lo que estaba haciendo Dios. Estaba dotándolo de la gracia y del perdón para traer resurrección a su vida. Judas respondió a la culpabilidad. Y cuando se responde a la culpabilidad y no a la gracia, pues suicidas tu vida espiritual. No te das cuenta que la culpabilidad te mata, que la culpabilidad te lleva incluso a no saber vivir, a no poder vivir, a vivir constantemente bajo el remordimiento de todos tus graves errores. Judas respondió a la culpabilidad, pero Pedro respondió a la gracia. Arrepentirse se centra precisamente en Dios, pero cuando tú tienes culpabilidad te centras en ti mismo. Esa es una gran diferencia, porque el arrepentimiento nos hace mirar a Jesús en una cruz y ver que Él pagó el precio por nuestros errores. Pero cuando nos centramos en la culpabilidad estamos todo el tiempo centrados en nosotros mismos. No, que yo, que sí, que mira. Y nos hacemos victimistas de nuestros propios errores, esclavos de la culpabilidad. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Eso es resurrección. No se trata de cuánto tú caes. Se trata de qué haces después que caes. No es cuántas veces caes, sino qué haces después de la caída. Después de la caída te puedes sentar como Judas viendo la cruz, o después de la caída en esa manifestación de dolor, de sufrimiento, de llanto y de angustia, de repente te vas a pescar y estando ahí aparece Jesús y saltas de la barca. Y ese chapuzón, esa lanzada de Pedro al mar fue muy significativa. Ahora explicaré algo muy significativo de eso. Significa que en realidad te has dado cuenta que has caído, pero te quieres levantar, deseas levantarte. Y hay un deseo de salir, hay un deseo de hacer algo. El encuentro de Pedro con Jesús centra todo al principio en mirar a Jesús, mirar a Pedro. Pedro, donde las redes, donde está, lo que le va a hacer, le hace un desayuno frente al mar, todo muy bonito. Pero después que ya Pedro se da cuenta que Jesús está ahí por él, de repente ahora cambiamos las tornas y ahora es Cristo el que le está diciendo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Ahora Él es el centro de la restauración. El pecado pone los ojos en el hombre, la resurrección pone los ojos en Cristo. El pecado pone los ojos en los errores, la muerte. La resurrección pone los ojos en la vida, en la esperanza. Pone ojos en lo porvenir. Pone los ojos en una gracia manifiesta que hace que los hombres sean lavados y limpiados. No mira al pasado, mira a lo que está por venir, al presente. Sus ojos estaban claros, pudo ver de lejos a todos, fueron lavados, fueron limpiados sus ojos. Dice que salió de la aldea y ese ciego vio de lejos claramente y a todos. Se necesita humildad para arrepentirse, pero se necesita resurrección para levantarse. Esa es la grandeza del arrepentimiento, que en la humildad nos arrepentimos, pero en la resurrección, en aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros, en aceptar la restauración, la resurrección. ¿Me amas? Sí, me amas. En aceptar que Dios está ahí por ti y para ti, en aceptar la participación en este tiempo de resurrección, en aceptar eso, de repente tú estás mirando al resucitado y estás centrándote en lo que significa ser una persona resucitada. Cuando nos miramos bajo el enfoque solamente de un hombre pecador, no somos capaces de mirar nunca más
lo que está por venir, porque estamos centrados en los errores y en las incapacidades. Pero cuando nos centramos en Cristo resucitado podemos ver llamamiento, podemos ver cómo Dios nos usa. Es sorprendente que el Pedro que está aquí es el Pedro que Dios lo usó tremendamente. Algunos capítulos después, meses después, días después, apenas 50 días después, Pedro está siendo un hombre completamente nuevo. El poder restaurador lo ha levantado, le ha dado un denuedo impresionante, le ha dado fortaleza para hablar contra el Sanedrín, ha resucitado, ha tenido capacidad para hablar. Dice que a lo menos la sombra, estamos compartiendo de eso en los mensajes del domingo. Así es que está centrado en la resurrección, porque se necesita humildad para arrepentirse, pero necesita resurrección para levantarse. Judas nunca tuvo una salida de resurrección, por eso nunca más se ve nada que pudo haber hecho positivamente. Yo siempre he pensado, bueno, Señor, es que tú lo elegiste para la maldad. Sí, fue instrumento para que Dios fuese, o Cristo fuese a la cruz, fuese entregado, fue el instrumento. Pero eso no significa que después de lo que hizo, ya que lo hizo, ya Cristo está en la cruz, ya eres el instrumento, que después Judas no se pudiera arrepentir. Por tanto, el problema ya no estuvo en que fue un instrumento, sino que en su necedad, en su forma, en su codicia, en su culpabilidad no supo salir de ahí. Ambos traicionaron, ambos hicieron cosas mal, ambos tuvieron remordimientos, pero uno respondió de una forma y otro respondió de otra. La clave de todo esto en realidad es esa, es que miramos a Cristo como resucitado o miramos a Cristo como el colgado. Tú puedes ver a Cristo colgado en la cruz y toda la vida decir, ay, ¿por qué has muerto por mi pecado? O puedes decir, gracias porque has muerto por mi pecado y me has dado una nueva vida. No estoy aquí solamente para recordar todo lo malo que hice, estoy aquí para que Dios me recuerde todo lo bueno que Él puede hacer a través de mi vida. Yo no estoy aquí, como le dijo a Pedro, para que yo te recuerde por qué me negaste, yo estoy aquí para que te des cuenta por qué yo te llamé. Eso es muy hermoso. La clave de esto precisamente es eso, ver a Cristo resucitando en nosotros el llamamiento, la opción, la misión. La clave es que a veces rodeamos el campo del alfarero, pero no llegamos a la casa del alfarero. Miren, cuando yo voy a Jeremías 18:2, a mí me gusta este pasaje, y dice así, y usted lo ha leído, palabra de Dios que vino a Jeremías el profeta, dice, levántate y vete a casa del alfarero, vete a casa y allí te haré oír mis palabras. Eso fue lo que Dios hizo con Pedro, lo llevó a la casa del alfarero y le hizo oír sus palabras. Esa palabra para restaurar, y me hizo que fuera la casa del alfarero, no que transitase por los campos del alfarero, no que transite en un cristianismo donde nunca somos capaces de pasar más allá de la cruz, no transitar solamente en el Cristo histórico que nos guste, nos convence y nos gusta. Mira, algo que me pone un poco triste en las cosas que hablamos con personas que no son de Dios, es que cuando dicen, no, Dios te ama, Dios tiene algo que hacer contigo, tú confías en Él, sí, yo confío, y tú dices, pero si no estás confiando, sí, no, si yo pongo mi fe, yo sí, son palabras huecas porque no tienen un conocimiento ni una revelación de Dios. Entonces te das cuenta que por más que les estás hablando de la resurrección, ellos están mirando la muerte. Por más que les estás hablando de la esperanza, ellos miran su propio estado, su propia situación. La clave es la casa del alfarero. Eso lo dijo Dios al profeta, vete a la casa del alfarero y te mostraré, allí te voy a hablar. Pues que el Señor nos hable en ese lugar. La figura de Pedro es la figura dominante del arrepentimiento. Es una figura de restauración. Pedro revela esa capacidad de Dios de siempre permitir arrepentimiento, permitir restauración. Pero una restauración que precede a la misión. O sea que la figura del arrepentimiento tiene como destino resurrección, misión. Porque nos humillamos, nos arrepentimos y nos humillamos, pero nos humillamos y nos arrepentimos ¿para qué? Para ser resucitados, para ser rehabilitados, para ser restaurados en nuestra misión. Dios no te quiere solamente salvo, te quiere santo. Dios no solamente te quiere salvar, te quiere restaurar. No solamente quiere que tú seas un hombre simplemente que estás ahí, te arrepientes y vas a la iglesia. Él quiere que seas una red restaurada, remendada, un hombre para volverte a poner la utilidad apocatastasis. Es de nuevo volverte a restaurar. La mano seca le fue restaurada de nuevo. Somos secos, nos restaura de nuevo para servir, para hacer. Judas
cumplió su misión. Pero Pedro tenía que cumplir la suya también. Y por eso fue restaurado, porque tenía que cumplir la misión. Y tenía que hacer algo muy hermoso, y es cumplir el propósito, la misión por el cual Dios lo había escogido. Y en medio de todo ese proceso se produce un colapso a través de la negación. Y Dios sabe perfectamente que Pedro necesita ser restaurado. Todos a veces colapsamos en nuestros propósitos. Todos a veces en algún momento nos paramos en el camino, como Elías, porque no sabemos más. Todos a veces nos damos cuenta de la debilidad, de esos grandes planes de Dios que a veces son demasiado para nosotros en nuestra debilidad y flaqueza. Y Dios te vuelve a recordar, largo camino te resta. Nadie respondió a Jesús como Pedro, nadie le habló como él le habló, nadie. Nadie fue tan vehemente, tan abierto, tan apasionado como lo fue él. Pero también es cierto que nadie fue restaurado como él. Pero también es cierto que nadie lo negó como él lo negó. Y el dolor que supuso para Jesús esa negación. Judas fue reprochado con mucha dureza, pero Pedro también lo fue. Fue reprochado por Jesús con dureza. Apártate de mí, Satanás. Eso es un reproche con gran dureza. Porque Pedro se estaba metiendo en un problema muy serio. Ahora voy a hablarle un poquito de ese tema. Este encuentro con el resucitado es el encuentro en el que tenemos que ver los aspectos a través de Pedro de lo que es necesario restaurar. Lo primero que es bueno ver en este episodio de Juan 21 está aquí en el versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Cómo lo llama? Simón, hijo de Jonás. Eso es aspecto del viejo hombre, eso es la antigua naturaleza. Ese no es el nombre con el que Dios llamó a él. Es que eres el viejo hombre. He muerto por ti en la cruz como viejo hombre. Y te tengo que resucitar, Pedro. No te puedo dejar aquí. No puedo dejarte en este remordimiento que tienes. ¿Me amas? Sabes que te amo, apacienta, mi hijo. Le vuelve a decir por segunda: ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? Se lo vuelve a decir, pastorea. Y le trata: Simón, hijo de... Constantemente le está reclamando. Miren, no hay un personaje en la Biblia. El segundo que se expresa un poco más es la vida de Saulo, que a veces se menciona a Saulo y a veces se menciona a Pablo. Pero no hay un personaje que tenga constantemente y que es mencionado por más nombres en cuanto a su pasado y su presente que Simón Pedro. Porque a veces hasta se mezcla. A veces es Simón, hijo de Jonás. A veces es Simón a secas. A veces es Simón Pedro y a veces es solo Pedro. Pero habla precisamente de la humanidad, de esa restauración de Dios en el aspecto humano, cómo Dios sabe muy bien, sabe perfectamente la identificación de nuestra humanidad. En la cruz fue clavada la humanidad del hombre. En la cruz fue clavada la penosa corrupción que el pecado había producido en la humanidad. En la cruz fue clavado todo aquello que deteriora la imagen de Dios en nosotros. En la cruz fue clavado el viejo hombre. Entonces Jesús sabía que había que clavar al viejo hombre en Pedro y le dijo: Simón, hijo de Jonás, yo quiero hacerte, Pedro, un hijo de Dios. Yo sé dónde tú perteneces, tu identidad humana, de dónde tú has nacido, quién es tu padre y tu madre, pero yo sé que esto no es el fin. Tú no has nacido para ser Simón, hijo de Jonás, tú has nacido para ser Pedro, un hijo de Dios. Es un aspecto de la paternidad, es el aspecto de Dios como Padre, es el aspecto del nuevo pacto. Hijo de Jonás, un aspecto humano de tu viejo hombre, que nos hace a todos iguales, porque el viejo hombre nos hace a todos iguales, y esa es la cosa, que todos somos iguales ante las situaciones, pero la diferencia está cómo nosotros respondemos a esas situaciones, cómo respondemos a estos tiempos difíciles. Por tanto, a Jesús viene en la combinación de querer hablar de lo viejo para venir a traer lo nuevo, el aspecto nuevo. No tienes una vida solamente para vivirla bajo el aspecto de tu corrupción moral. Tienes una oportunidad de, conociendo a Jesús, ser restaurado y de la corrupción sacar vida, de la muerte venir a vida. Tu vida
en la corrupción de tu propio pecado y en la maldad que has adquirido por tus propias decisiones, no tienes salida sin el resucitado. Por eso aquí Jesús empieza hablándole a Pedro como Simón, para terminar después diciéndole apacienta misión. Hay restauración y misión, las dos cosas juntas. Pedro tuvo una gran revelación, tuvo dos grandes revelaciones. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y un momento dice que algunos se querían y le dijo, ustedes también se quieren, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dos grandes revelaciones únicas. Pedro no tenía capacidad para hablar de esa forma. Eso es un vocabulario celestial, es un vocabulario de reino. Eso no es un vocabulario de Pedro, un hombre inculto, indocto. Ese es vocabulario de revelación. Eso es algo que Dios te ha dicho, que Dios te ha hablado, que Dios te ha mostrado. Eso es un vocabulario de sabiduría. Cuando empiezas a tener vocabulario de sabiduría es porque estás empezando a tener revelación. Cuando tu vocabulario tiene palabras que son profundas, que son directas, que golpean, que tienen un contenido, tienen un peso, te estás dando cuenta que tú estás siendo tratado por Dios y hay una revelación de quién es Dios para tu propia vida. Aún oras distinto, ya empiezas a orar en el Espíritu, no con frases que aprendes todos los días, sino que empiezan a surgir y tú espontáneamente. ¿Cuánta gente dice, es que no sé orar, pastor, ¿cómo hago? Y yo siempre digo, deja que Dios tú habla y deja que es que yo no sé expresarme. No te preocupes, el Espíritu de Dios va a poner en ti las palabras. Él intercede por nosotros, a través de nosotros, con gemidos indecibles. Por tanto, hay una revelación. Él fue un hombre que tuvo revelación. También fue un hombre que tuvo recompensas. Dios le dijo, tú vas a ser el fundamento de mi iglesia. Así que fue un hombre con una recompensa y una misión buena, bella, preciosa. De hecho, hasta el punto de que uno puede ver en él una persona que Dios escoge para ser una autoridad en la iglesia. Pero también él tuvo un grave error. Miren, cuando se desata la situación de la negación, Jesús está frente a su decisión más importante, ir a Jerusalén, que sabe que lo van a apresar. Y más como él llega entrando por la puerta de Oriente y aclamado como el Mesías. Y ahí él ya sabe que está transgrediendo ese concepto religioso del pueblo. Y los fariseos ya no pudieron más y fueron contra él con toda la dimensión. De repente, en medio de esa situación, él entra ahí y entonces él se da cuenta de que este es el momento. Y cuando está ahí Pedro le dice, ¿dónde vas, Jesús? Y se pone en el medio del propósito. Porque el grave error de Pedro es ponerse en medio del propósito. Y es ahí donde, mira, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos. Pero yo he pedido que vuestra fe no falte. Y le dice, ¿sabes qué? Tú me vas a negar a mí. La negación es una consecuencia del primer error. Es un hombre poniéndose en contra del propósito de Dios. Posiblemente este es uno de los elementos que más nos hace recordar a la vida de los amalecitas, cómo Dios los juzgó porque se pusieron en contra del gobierno de Dios, se obstaculizaron a Dios. Y Dios le dijo al rey Saúl, extermínalos, y por cuando no lo exterminó, él fue golpeado y juzgado. Los amalecitas, porque se opusieron al trono de Dios. Este es el espíritu de Amalet, el que se opone al trono de Dios. Y es increíble porque la negación es una consecuencia de este grave error, de este gravísimo error, oponerse al propósito. Le está diciendo a Jesús, y Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Está poniendo Satanás palabra en la boca del mismo Pedro. O sea, se opone al propósito y se hace instrumento de la maldad. Fue su más grande error. Lo puso en el centro de la tentación. Y aquí hay que reconocer que a veces, porque hablamos de más, porque hacemos lo que no debemos, porque aunque estamos en el sitio correcto, no hacemos lo que es correcto, porque tenemos una dimensión a veces necia de pensar que somos superhombres y que podemos hacer cosas y que sabemos más que Dios, nos oponemos al mismo Dios, aún pensando que estás haciendo bien. Y entonces nos ponemos en el centro de toda tentación. Y ahí el diablo vino con todas. Y aún usó a ese hombre con palabras para que Cristo no fuese a la cruz. Y Pedro
cometió un grave error. Fue su más grave error ponerse en el centro del propósito de Dios y quererlo obstaculizar. Y por esa cosa se metió en el centro de la tentación. Situó a Pedro en el lugar correcto, pero con las intenciones equivocadas. Y cuando tú estás en el sitio correcto, porque estando con Jesús en el sitio correcto, pero tu intención ha cambiado, tu manera de ver es la tuya, no la de Dios. Cuando no ves la forma como Dios la ve, entonces te puedes hacer un instrumento del diablo muy terrible, muy terrible. Estás en el sitio correcto, pero te haces instrumento del diablo para entorpecer el propósito de Dios. Hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones y quiere ayudar, pero no se da cuenta que con sus palabras, sus actitudes o sus acciones se interpone ante el gobierno de Dios, a los propósitos de Dios. Y entonces eso es muy grave porque te pone en el centro de su voluntad y de las tentaciones. De repente en ese momento el diablo viene con toda y viene a zarandearte con todo lo que puede porque has sido necio en ponerte en el lugar correcto con intenciones equivocadas. Todo esto merecía una restauración asombrosa, una actuación del resucitado. Por eso es que Cristo fue aquí, porque no se trataba de negar, se trataba de que Pedro nunca más se opusiese a los propósitos de Dios, aun cuando su intención era buena. Yo siempre lo he dicho, tú puedes ser sinceramente equivocado, puedes pensar que vas a la República Dominicana, pero te has subido en un avión que va a Rusia. Tú vas vestido de verano, pero vas a Rusia, y de repente, aunque estás muy sincero en que vas a la República Dominicana, te has equivocado. Y vas sinceramente equivocado porque vas en el avión incorrecto. Entonces, es cierto, tenemos a veces una manera muy errónea de pensar que porque estoy en el lugar correcto, no nos damos cuenta que podemos tener intenciones incorrectas, que queriendo salvar la iglesia de Jesucristo nos oponemos al mismo Dios. Porque Pablo quería salvar la iglesia, pero se oponía al mismo Dios. Yo siempre he dicho que Pablo no cambió de Dios. Lo que Pablo tuvo es una revelación de quién era Dios. Porque Pablo, en el nombre de Dios, perseguía a Jesús. Y Jesús, desde el cielo le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Pero qué quieres? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo él, wow, pero si no está persiguiendo a Dios. Pero es que él pensaba que no. Entonces, de repente su error fue ese. Y necesitó una sobresaliente restauración. Porque es importante entender que esta restauración tiene una profunda osadía. Vamos a matizar después esto mucho más. Tenemos que quitar el obstáculo, tenemos que sanear las intenciones de Pedro, tenemos que hacerle ver cuál es su verdadero llamado y tenemos que hacer que Pedro hable mejor y que no diga tantas cosas ni muestre tantas valentías en los días equivocados. Y tenemos que hacer que él ya no sea más un obstáculo a Dios. Y tenemos que hacer que Pedro entienda que cuando amas a Dios, eres capaz de pastorear a la iglesia de Dios sin ser un impedimento de Dios. Hay muchos matices en esta palabra que al menos a mí me ministran mucho, porque él fue muy valiente. Su error fue ser valiente, porque él fue muy valiente siempre, pero su restauración incluyó una tremenda osadía, la de Dios, yéndolo aún a llevarlo a una pesca milagrosa, porque la restauración de Pedro incluye milagros, un milagro poderoso, toda la noche pescando y nada sucedió. Por tanto, esta situación del error de Pedro, de la situación de Pedro y este encuentro de Jesús con él, incluía un elemento muy sobrenatural, porque está el mar, están los peces y está Pedro y un desayuno frente al mar. Me gusta eso, desayuno frente al mar. Así se lo puso Jesús. Qué bonito, ¿no? Desayuno ahí frente al mar, la playita allí. Pero hay unos ingredientes muy poderosos que hace ver los ingredientes sobrenaturales del llamamiento de Pedro, como él, pocos días después, iba a hacer una pesca milagrosa predicando en Jerusalén. Le iba a permitir Dios hablar de una forma tan increíble que iba a pescar milagrosamente.
esa noche él estaba en sus formas y en sus maneras. Él era Simón Pedro y Dios le dijo, ahora voy a hacer de ti un Pedro. Voy a hacer el hombre que Dios va a usar para que traigas la pesca milagrosa de hombres que se añadan a la iglesia de Jesucristo. La gran cosecha en el día de su resurrección. La gran cosecha donde Dios iba a hacerlo a ese hombre el patrón de su barco. La gran cosecha donde Dios iba a hacer a ese hombre el pastor de sus ovejas. ¡Wow! Los dos oficios, patrón del barco, barco de salvación, porque está hablando del mundo, del mar, del pecado, y la grey de Dios, las ovejas de la casa de Dios. Por eso él fue también un hombre para hablarle al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero fue el pastor de la casa de Dios. Dios coloca al traidor como el centro de su gran cosecha de almas. Eso es una tremenda osadía de Dios, porque hay que ser muy valiente para poner a un traidor como jefe de tu barco. Hay que ser muy valiente para confiar en que Pedro no va a cometer más errores. Hay que ser muy valiente para darse cuenta que Pedro realmente sí es un hombre que va a cambiar. Eso es lo que yo le llamo la osadía de Dios. Esas cosas que Dios hace que uno no las puede entender. Pero ¿dónde tú puedes, Señor, usar a este hombre? Es que Dios lo usa. Dios usa a esta gente. Dios usa a estas personas. Dios usa el calibre de estos hombres que han cometido graves errores. Y los usa. Dios coloca a ese traidor en el centro. Fíjate que habían dos traidores, pero él sabía que Judas no iba a responder a su llamamiento, pero Pedro sí lo iba a hacer. La resurrección lo transformó. Y mira, transformó la pesca de aquel día y transformó el aspecto del propósito en él, del fracaso al resultado, de no pescar a tener peces. Él se convierte en un instrumento donde Dios hace milagros a través de la gran cosecha. Hay grandes símbolos aquí. En el mar de las dudas, del despropósito, del pecado, Dios convierte ese mar en la nueva oportunidad para hacerlo un nuevo pescador, un nuevo hombre. Él fue allí con sus fuerzas, en su pasado, en su manera, en su frustración, en su capacidad de sentir que está con remordimientos, pero de repente Dios lo hace un obrador de milagros. Dios lo hace entender que ya no hace falta tantos esfuerzos para pescar, sino sigue las instrucciones de Dios, usa la autoridad, la mano derecha, el lado derecho, y Dios va a levantar una pesca milagrosa. Hay una pesca milagrosa, hay un nuevo tiempo y una pesca milagrosa en la resurrección. No hay resultados solamente con hombres que se arrepienten y que han hecho cosas mal. Hay resultados con hombres que tienen encuentros con resucitado. La situación no solamente son hombres que se arrepienten de sus pecados para mañana seguir haciendo lo mismo y arrepentirse de sus pecados, y dentro de poco hacer lo mismo para arrepentirte de tus pecados. El asunto es que el arrepentimiento viene a través de la humillación, pero la restauración viene a través de la resurrección. Y entonces necesitamos una vida resucitada, un encuentro con la sobrenaturalidad, un encuentro con su presencia, un encuentro con el hacedor de milagros, un encuentro con Dios. Necesitamos un desayuno en la playa con Jesús. De eso vamos a hablar la próxima semana, porque quiero darles el matiz. Pero creo que veas este elemento. Sitúa a Pedro en el mar, donde ahora Dios le trae resultados. Porque el pecado le trajo fracasos, el mar de la duda, el mar del pecado trae fracasos, pero ahora él va a ser capaz de salir nadando, se va a zambullir y va a resucitar una vez. Por eso es tan importante cuando él se zambulló en el mar, se lanzó y fue nadando hasta allí. Ese es el bautismo de Pedro. Ese es el bautismo donde él resucita. Cuando llegó a la orilla, ¡ah! Es Pedro. Y entonces Jesús se lo hace recordar y le hace participar de una resurrección, de un bautismo de resurrección. Lo lanza de la barca, de su barca, y lo va a hacer el patrón de su barco. Lo lanza de una barca de fracaso y lo mete en un propósito donde va a ser resucitado para ser el pastor de la iglesia de Jesucristo. Lo sitúa en el mar
donde los hombres son salvados y es Dios quien trae el resultado, y lo pone en el valle donde está la iglesia y donde tienes que ser un pastor de misericordia. Miren, hay 5 ministerios clasificados en el orden ministerial bíblico: profetas, sacerdotes, apóstoles, maestros y pastores. Todos son muy significativos y muchos de ellos son ministerios itinerantes. 4 de ellos lo son. Pero hay un ministerio, el pastoral, que es local, que es un ministerio para la oveja, para los valles, para estar ahí, para el pueblo, para el aprisco. Y ese ministerio es así porque tiene un matiz. El ministerio pastoral otorga misericordia, produce amor por las ovejas, amor por las personas, apacienta mis corderos. Y está hablando de corderos, está hablando de ovejitas, está hablando de niños, está hablando de personas. Pedro, recuerda, apaciéntalas. Sí, vale, yo he traído el resultado, yo he traído los peces, yo he sido milagroso, yo lo voy a hacer, pero apaciéntame bien la grey. Trabaja con ellos, trabaja en la misericordia y el amor que precisa esa grey. Es hermoso porque Jesús sitúa a este hombre en los 2 oficios. Como pescador vas a ser pescadores de hombres, y como pastor, ministerio. Todos somos y podemos ser pescadores de hombres. Hay un ministerio a pastorear la grey de Dios. Pedro, yo quiero que tú seas un buen hombre, que tienes capacidad para pescar hombres, pero quiero que te des cuenta que también tienes que adquirir el ministerio pastoral de la misericordia que otorga las ovejas. Pedro, en su elemento bíblico, como podemos ver, es una persona drástica por su carácter y que tiene muchas convicciones, pero Dios va a matizar, va a restaurar, va a hacer una vasija nueva. Pedro aquí está en la casa del alfarero, está cara a cara con el alfarero, está comiendo con él, participando con él de la restauración de ese momento. Ahí están todos los que le acompañaron y fueron con él y entraron en la barca. Simón Pedro fue a pescar, fueron, vamos, y fueron. Pero Dios le habló a Pedro. Ese era su lugar, ese era su sitio, ese era su tiempo, esa era su oportunidad. Y les quiero terminar dándoles simplemente el pequeño relato de el desayuno frente al mar, que es así es como comienza la segunda parte, porque el encuentro del resucitado es el encuentro de Pedro, que ha traicionado, ha cometido un grave error de oponerse a Dios, de ser instrumento del diablo, no solamente para hablar las cosas insensatas, sino para ser un impedimento al propósito. Se coloca en el centro de la tentación y el diablo lo golpea fuertemente. Y entonces ahora viene el tiempo donde hay que restaurar de una forma muy, muy especial a este hombre, porque si Jesús no remienda bien esta red puede ser que a lo mejor va a costar restaurar más veces. Y tiene que tejer un hilo muy fino para restaurar esta vida. Entonces trabaja sobre él fuertemente para restaurar el propósito en ese hombre, la misión en ese hombre. Y entonces pasa un tiempo con él ahí y le habla al corazón y le hace un encuentro, un desayuno frente al mar, un nuevo lugar, un nuevo sitio. Yo hablaba el otro día de las 10 episodios que se pueden ver donde Jesús está en Lucas sentándose con alguien a comer. Este es un episodio más que no está en Lucas, pero está en Juan y es específico. En la restauración hay conexión con la misión. La restauración no solamente nos conecta con el amado, con Dios, sino la restauración nos conecta con la misión que nos ha encomendado, con el propósito. No fue restaurado solamente para que hubiera un cambio en su conciencia, no solamente para que ahora sintiera que ya fue perdonado, sino para que ahora cumplas el llamado por el cual te elegí. Porque Pedro, no estás aquí porque eres buena persona, sino porque te elegí para cumplir y para llevar una misión. Y entonces la restauración tiene una finalidad, la misión. Porque esta restauración tiene una finalidad, misión. ¿Qué fue el pecado de Pedro? Oponerse a la misión de Cristo. ¿Cuál fue su restauración? Restaurarle a la misión que Dios lo iba a encomendar. Así que hay una restauración que viene a través del encuentro del resucitado para habilitar a la misión.
Hay demasiadas en este tiempo vidas y personas que hemos podido recibir un arrepentimiento y hemos recibido el perdón y la gracia, pero el encuentro con el resucitado, esas experiencias sobrenaturales, esas pescas milagrosas, esa voz de Dios, esas cenas con Él, ese pescado ahí, esas palabras íntimas con el Señor, esa dispensación sobrenatural tiene una finalidad, es una resurrección porque conecta al hombre con su misión. Entonces, restauración siempre incluye la conexión con una misión. El poder de la resurrección buscó a Pedro. Sí. La resurrección, el poder de la resurrección buscó a Pedro. Y Jesús sabía que tenía que buscar a Pedro. Porque si no buscaba a Pedro, se desconectaba del propósito. Puede ser que igual iba a ser un buen hombre, pero se desconectaba de lo que le había dicho que iba a ser. Su plan no había cambiado a pesar del error de Pedro, y se lo quería decir. Pedro, has cometido un error, pero no ha cambiado mi plan. Yo voy a hacer algo contigo muy hermoso y muy maravilloso. Estoy convencido, tengo un convencimiento de que Pedro ese día fue realmente renovado en su propósito, con un ánimo presto. Es como la segunda vez en la que Dios le llamó, porque ya lo buscó una vez y ahora lo llamó otra vez. Y es sobresaliente, poderoso, porque en aquel tiempo lo vio pescando en el barco y ahora lo ve descansando en la playa y diciendo: Pedro, vamos a tener un cambio aquí ahora, vamos a cambiar un poquito el mar y vamos a hacernos ahora pastores de ovejas. Y hay una conciencia íntima de Dios conectándolo con Él. El poder de la resurrección busca al ser humano siempre. Siempre la resurrección busca qué resucitar. Siempre el poder de la resurrección busca qué levantar. Siempre busca conexionarnos, la conexión con nuestra misión. Tú no estás aquí solo para ir a la iglesia los domingos o para asistir a 3 reuniones online. Tú estás aquí para cumplir una misión. Dios te eligió con un plan. ¿Cuál es tu plan? ¿Trabajar solo? No. ¿Solo ganar dinero? No. ¿Qué es lo que has venido a hacer? Pregúntele a Dios: ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Cuál es mi misión y mi plan? ¿Cuál es mi propósito en este tiempo? Su resurrección lo hizo testigo de su misma resurrección. Cristo resucitó, Él lo vio y ahora Él iba a ser testigo de la resurrección del mismo. Y es maravilloso porque es un símbolo, porque habla precisamente que el que levantó a Cristo de los muertos ahora lo está levantando a Él. Es el mismo que vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, ahora me va a vivificar a mí y voy a ser testigo de esa resurrección. Ese encuentro con el resucitado para levantar la misión, para levantar el propósito y la finalidad en mi vida. Aquel día Él se bautizó, simbólicamente, se zambulló. Aquel día se metió en la inmensidad de ese mar y salió una persona nueva. Me encanta. Dice capítulo 21. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Usted ya le expliqué lo que era ceñirse. Dice, y se echó al mar. ¡Bum! Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban tal. Entonces llegan ahí, pero Pedro ya había llegado. Pedro se había levantado. Pedro se había zambullido, muerte y resurrección. Aquella zambullida lo bautizó, lo levantó y lo resucitó a la orilla del propósito. Entonces Dios le dijo: ahora comienzas. Ahora es tu primer día de propósito conmigo. Vamos, sígueme. Vamos, sígueme. Que te voy a hacer el hombre que te he llamado a ser. Apenas unos pocos días después, Pedro está recogiendo la primera cosecha milagrosa en la barca de Cristo. Aquel día, por primera vez, Pedro, unos años después, está siendo el pastor pastoreando las ovejas del redil de Dios. La iglesia, el pueblo de Israel, pastoreando las ovejas de su prado. Pastoréame a mis ovejas, pastorea a mis corderitos, pastorea a mi pueblecito. Pastorea lo mío. Aquel día él fue reubicado, resignado, ¿cómo se dice? Reordenado de nuevo.
Por eso la palabra apocatastasis, remendando redes. Dios le dijo, Pedro, vamos que te estoy remendando, tenías hecho un agujero muy gordo aquí, vamos a remendar este agujerito. Gracias, seguiremos. Vamos a hablar de un desayuno frente al mar, que no es una película, sino es la historia de Pedro desayunando aquel día con Jesús para ver algunos aspectos. Vamos a mirarlo ahí un poquito más, porque hemos visto el aspecto humano de Pedro, hemos visto el aspecto de la resurrección a la misión, pero quiero que veamos algún aspecto más de este encuentro con el resucitado. Ha sido un placer estar aquí en esta tarde y Dios les bendiga.